Hola, ¿cómo están? Soy Void o Cande o como sea que me digan. Y este video lo tendría que haber hecho hace como 3 meses más o menos. Eh, es un video donde voy a mostrar algunos cuadernos viejos y es básicamente un sketchbook tour o cuadernos viejos, digamos. eh, pero con el plot twist de que voy a redibujar uno de los dibujos viejos, así no es tan aburrido el video, supongo. Son cuadernos de más o menos 2013 a 2018 y tranqui que no van a ser tantos, son creo que 12. Los tengo organizados en una caja, así que no son tantos, creo. Bueno, entra video donde muestro los cuadernos. Bueno, el primer video, o sea, el primer clip, que sería este, es un 4X, digamos, del primer cuaderno que tengo yo guardado, mío, de dibujos, que es cuando tenía como 6 7 años. Y básicamente no aporta nada, pero es lo que tenía guardado y no quería empezar, digamos, desde el cuaderno 2 porque quería que vean que ese es el primero que tenía. Y nada, son dibujos boludos que hice cuando tenía 6. El segundo cuaderno, ya ahí se puede ver que tenía un fandom en específico, que es My Little Pony. Y ese primer dibujo de Sonata, creo que en tradicional, no me acuerdo mucho, pero bueno. Sé que yo lo que hacía era usar bases de My Little Pony que encontraba en internet y eso lo hacía en digital. Pero bueno, en tradicional no me salía muy bien, que digamos, porque no tenía esa base. Ahí quise hacer una especie de ficha de personaje que había visto en internet, pero bueno, no me salió a mí. Y ahí, bueno, ahí terminé el cuaderno porque no. Y bueno, en el cuaderno 4 el 3 me lo mostré porque era como una recolección de hojas de un cuaderno que estaba todo súper roto, entonces dije, no, mejor no. Y aparte no aportaba mucho. En este cuaderno hay muchos dibujos de ponis muy fumados, como esa Applejack que tiene un par de kilos de más, pero bueno, no vamos a juzgar. Y esa Rainbow Dash que parece que tuvo una vida muy larga y muy llena de sufrimiento. Después son todos dibujos así, así que más o menos hice como un 2X, 3X porque son todos dibujos así y como que no aportan mucho, pero se muestra que es básicamente mi primer fandom. Ahí le empecé a acelerar. Bueno, es todo mal del Pony, todo de... Ahí había visto la película cuando había salido, entonces hice básicamente dibujos de eso, pero no es mucho... No son dibujos lindos y no aportan mucho a lo que viene a ser el video. Después, el cuaderno 5 lo hice creo que cuando tenía 9 10 años. Me lo había regalado mi abuela de su kiosco, había sacado un cuaderno y me lo dio. Y son dibujos de FNAF HS. A esta sonata de vuelta. Son los primeros dibujos así también, como humanizada, que había hecho. Em, y yo, o sea, tenía como. Ahora estaba como en cuatro fandom al mismo tiempo, que era My Little Pony, otra de sonata ahí. My Little Pony, Fairy Praise, eh, Final Fantasy High School y Steven Universe y era como esos cuatro fandoms al mismo tiempo y como que combinaba todo en una sola cosa en un cuaderno y como que Sonata se pasaba de fandom en fandom. Y bueno, ahí se ve, por ejemplo, que eso lo había inspirado en una gema, no sé en cuál, pero bueno. Y es como que Sonata formaba parte de todos esos mundos por alguna razón y bueno, no sé, y la utilizaba para todo, básicamente. También tenía dibujos de amigas. em, Ahí, por ejemplo, hacía, yo inventaba fusiones de la nada. Otra sonata, ese no, ahí no le pinté el pelo, lo dejé en blanco porque se me había acabado la fibra negra. Pero nada, ahí, sonata Yandere por alguna razón. Pero sonata furry porque a lo largo de este video van a ver que tenía una especie de obsesión con dibujarla de forma furry. No sé por qué. Yo no pertenezco al fandom furry. No tengo nada en contra, de hecho me caen súper bien. Pero no, o sea, yo en su momento quise hacerme un furry, pero obviamente soy pobre, entonces no puedo. Pero no sé por qué tenía tanto furro. Pero bueno. Ahí, por ejemplo, también tenía los de Final Fantasy, pero versión humana, versión humanizados, algo así. Porque yo constantemente humanizaba todo, básicamente todo lo que me encontraba y que me interesaba, humanizaba todo. Porque sí, porque es divertido, porque tenía ganas y no sé, es como que no tenía muchos personajes más allá de Sonata. Tenía otros, pero no los utilizaba. O sea, tenía otro personaje que no volví a utilizar hasta mucho después y después lo van a ver. Pero yo copiaba básicamente las cosas de FNAF HS. Por ejemplo, ahí está, Sonata sacando la lengua. Y esos de acá son personajes que yo tenía pensado para hacer una serie.
de animación cuando era más chiquita, pero nunca lo hice obviamente porque no sabía animar y nada. Después más dibujos, son dos personajes de la misma serie, eh, hojas vacías, bocetos, o sea, yo tenía muchos dibujos sin terminar también. Y nada, Sonata, otra vez, Sonata, Sonata, Sonata. Ese no me disgusta, de hecho, está muy bien para lo que dibujaba en ese momento, que dibujaba así. Y ves, otra vez furros, furros, porque no sé por qué tenía esa obsesión con dibujar a Sonata como furra, pero bueno, otra vez. Oh. Y no sé, son básicamente muchos dibujos así. Es el primer dibujo de Joker sí que tengo en tradicional. Que de hecho yo tenía otro, pero me parece que me lo tiraron a la basura una vez. Y bueno, no lo pude recuperar. Pero bueno, Joker Crisis al principio vendría siendo como una especie de sonata, pero eh, en un universo alterno de Final Phrase, porque en su momento Sonata era un personaje, era un OC de Mers del Pony, después pasó a ser de Final FHS, creo, después de Final Phrase y de Steven Universe, o sea, como que vivían muchos universos al mismo tiempo, era como una especie de universo alterno entre todos, digamos, y, y me gusta eso. Bueno, ahí está el otro cuaderno, uy, el 6 ahí podemos ver a Sonata, de vuelta, yo le dibujaba con muchos outfits, pero nada, ella era como un personaje de Final Phrase y como que no sé, eran como universos alternos en general. Y nada, yo copiaba de vuelta imágenes de penas VHS o dibujos que me encontraba en internet. Por eso hay mucha copia, mucho. Y no sé si estilo variado, porque se nota mucho que no sabía variar de estilo, pero son todos dibujos básicamente copiados. Así que son fanarts y dibujos copiados o dibujos que me inventaba yo, pero siempre con ese estilo de FNAF HS porque es lo que yo sabía hacer en ese momento. Ahí es cuando empecé a tener más amigas, digamos, en primaria. Y nada, tenía como una especie de maestra de dibujo, ponele que era una amiga mía, pero que me decía, me enseñaba básicamente, nos ponemos a dibujar en el recreo y dibujamos juntas y shippeamos a nuestros personajes y es así. Entonces, nada, van a ver que como que sale muchas veces como ese estilo medio raro, pero es porque yo como que le copiaba el estilo a ella. Y nada, empiezan a ver esta época donde yo ponía mucho liquid paper, mucho brillo en los dibujos y la verdad que está horrible. Es el cuaderno creo que 7 8 7 y está básicamente vacío, así que voy a poner en 4X y fue porque está muy vacío. Bueno, como ven, ahí hacía dibujos también de mis amigas, de mi grupo de amigas, entre comillas, pero copiando otros dibujos que he hecho antes, por ejemplo el de FNAF HS que he mostrado. Bueno, y eran todos dibujos sin terminar, ¿ven? Yo ahí paso de rápido porque no quería tardar mucho, porque obviamente los videos me ocupan mucho espacio en el celular y no tengo tanto espacio. Eh, Ahí también Frente a Freddy humanizado, digamos. Sonata con mi perro, que en paz descanse. Y también mucho dibujo así sin terminar, sin pintar o de vuelta ahí, fichas de personajes que intentaba hacer yo. Y todo eso lo dibujaba en clase, así que obviamente está muy mal hecho. Eso creo que ya fue como tenía 10 años. Creo que fue 2017, por ahí. Sí, 2017. Y nada, son todos dibujos así muy mal hechos, mal pintados también, con mucho liquid paper. No sé por qué le ponía tanto brillo como si fuera a hacer mejor el dibujo, pero bueno, es el cuaderno 8. Y bueno, el cuaderno 8 se basa en cosas que yo veía en Tumblr y que me gustaban y las implementaba a mi estilo, digamos. Y muchas cosas feas, mucho dibujo hecho con lapicera, mucho dibujo coloreado así nomás, porque no dibujaba bien y tampoco es como que lo reconocía. Yo pensaba que dibujaba bien, pero bueno. De vuelta, em, había mucho Final Fantasy, mucho combineta de cosas. Como que yo no tenía definido como un universo en específico. O sea, es como que yo tenía un universo específico en que poner a mis personajes, pero de vuelta es como que no lo hacía. Eh, Como dibujaba mucha mezcla, muchas cosas y los personajes siempre estaban en cualquier universo. Sonata por ahí se encontraba con chica de Fire Race y de la nada estaba con Steven Universe y de la nada estaba con, qué sé yo, Rainbow Dash y estupideces así, pero porque no tenían claro, obviamente tenía 10 o 11 años, así que no iba a tener claro lo que quería, pero
algo es algo, ¿no? Bueno, empiezo el cuaderno 9 y espero, espero que no haya tanto liquid paper porque, bueno, sí, hay mucho brillo. Yo le ponía mucho brillo a las cosas, no sé por qué. Ese cuaderno estaba básicamente vacío. Ahí me había dibujado a mí en esa época. Bueno, y mucho espacio vacío, mucho dibujo, o sea, muchas hojas sin nada. Y los únicos dibujos que veían eran por ahí, Sonata con un outfit o Sonata con otro outfit en otra pose. Ahí intenté sacar porque pensé que era como una especie de hoja salida. Ahí está el guardia de seguridad de mi universo alterno de Final Fantasy Place. Yo creo que sí de vuelta, eh, pero de vuelta es mucho Sonata, mucho cosas así. Eh, Bonnie, humanizado, que está bastante bien para lo que dibujaba en esa época, pero bueno. El cuaderno 10 me acuerdo que lo compré en un chango más. Eh, pero nada, ahí otra vez es un cuaderno muy vacío, eh, lleno de casi nada, básicamente, y puro dibujo de Sonata. Era Sonata en un outfit, Sonata en otro, un personaje X, mis amigas, y cosas así. Hay, por ejemplo, con ese uso blanco, después con una remera negra, después sacando la lengua, después sonriendo. Y personajes que por ahí no llegaron a nada. Fanart de Steven Universe, fanart de Final Freddy's, fanart High School. Y bueno, son todas cosas así que dibujaban en esa época, pero no sé, ven ahí con una camiseta negra. Son todas cosas, digamos, era un cuaderno vacío básicamente, pero yo pensaba que dibujaba un montón. De hecho, antes de abrir ese cuaderno pensé que había dibujado muchas cosas y al final resulta que estaba casi vacío. Ven, ahí era mucho Final Freddy humanizado. Pues el cuaderno 10, ese sí que no tiene absolutamente nada. Bueno, como ven, son básicamente Sonata en un outfit, Sonata en otro, como básicamente todos los cuadernos que vemos hasta ahora, pero eh, mucho más extendido. Y más dibujos pintados muy mal, que me lleva a pensar que quizás ese no es el cuaderno 10 11 sino que es otro, pero bueno, es lo que había. Y ahí empecé a ver Shakura Meri, por ejemplo, y intentaba copiar su estilo. Me salía muy mal, muy mal. Pero lo intentaba porque me encantaban los videos. Todavía lo sigo viendo, de hecho. Pero nada, es como que siempre intentando copiar otros estilos porque no sabía dibujar y no me gustaba. Y ese es el último cuaderno. Ven, es 2018. Yo no me acordaba que era de esa época, pero bueno. Ahí intentaba copiar el estilo de una amiga. Otra vez siempre copiando estilos, nunca como desarrollando uno propio, pero igual hay muchas cosas que me quedaron de esa época, pero eh, no, es básicamente eso, son siempre Sonata y también es un cuaderno muy vacío, así que voy a elegir uno de los dibujos de antes y lo voy a redibujar. Bueno, el dibujo que decidí de todos los que mostré, que seguramente sea todo 2X, 3X, pero igual, el dibujo que elegí para redibujar es este de Sonata y está muy horrible, pero prometo que lo voy a hacer mejor. O peor, depende de cómo me salga. Bueno, ya tenía el boceto hecho antes de grabar porque, no sé, me pone muy nerviosa tener que grabar cuando hago un boceto, entonces ya lo había hecho. Hice el boceto con un lápiz rosa y después lo pinté con marcadores en base a alcohol. No usé ninguna marca muy conocida ni nada, simplemente compré una en un chino, en un bazar chino, que se llama Art Walker, algo así. La pueden encontrar en cualquier bazar chino al que vayan. Es la más básica que, que hay, creo yo, y la más barata que pueden encontrar, de hecho. También después le hice algunos detalles con lápiz de color, pero bueno, eso lo van a ver después. Y nada, les dejo con el dibujo y después con el resultado final.
Y bueno, llegando al resultado final, la cámara no le hace mucha justicia, pero espero les guste. Bueno, ese fue el video de hoy. Como se hizo de noche. Eh, pero espero les haya gustado. Y seguramente nos vemos en otro video. Y si no, chao.